Dicen que la verdadera paz no se encuentra en los lugares tranquilos, sino dentro de una mente que ha aprendido a callar. Cuando el mundo se vuelve ruido, el silencio se convierte en un refugio. Y es allí, en el espacio donde no hay palabras, donde empieza la felicidad. En este viaje descubrirás 12 enseñanzas budistas que te ayudarán a dejar de luchar contra lo que es, a comprender lo que duele y a encontrar la calma que siempre ha estado dentro de ti. No busques más fuera. Escucha. El silencio tiene algo que decirte. El ruido que no te deja escuchar. Vivimos rodeados de ruido. No solo del que hacen las calles, los coches o las pantallas, sino de ese ruido más profundo, el que no se ve. El ruido de los pensamientos que no se apagan, de las preocupaciones que regresan una y otra vez, de la necesidad constante de hacer, demostrar, conseguir, ser alguien. Ese ruido interior que nunca descansa, aunque todo nuestro alrededor parezca en silencio. Hay días en que la mente parece una habitación llena de voces. Una dice lo que deberías haber hecho, otra te recuerda lo que no hiciste, otra más te empuja a correr hacia lo próximo. En medio de ese caos, uno puede tenerlo todo y aún así sentir que le falta algo. Porque cuando el ruido ocupa todo, la paz no encuentra lugar donde quedarse. El primer paso del camino espiritual no es entender grandes verdades, sino aprender a escuchar. Escuchar de verdad. No al mundo, sino a ti. Pero para escucharte, necesitas silencio. No un silencio forzado ni un aislamiento extremo. Un silencio que nace dentro, cuando dejas de discutir con la vida. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la presencia total de ti mismo. Cuando logras calmar la mente, no porque la controles, sino porque la observas, algo empieza a cambiar. Notas que debajo de todas esas voces hay un espacio que siempre ha estado ahí, esperando. Ese espacio eres tú. Y desde ahí, todo lo demás se ve con claridad. El ruido más fuerte no viene de fuera, viene del miedo. Miedo a no ser suficiente, a no lograrlo, a quedarte atrás. Por eso buscamos distraernos, llenamos la agenda, encendemos la televisión, revisamos el teléfono una y otra vez. Queremos escapar del silencio porque tememos lo que pueda decirnos. Pero el silencio no duele. Lo que duele es lo que intentamos esconder bajo él. Imagina por un momento que cierras los ojos y simplemente respiras. No para relajarte, sino para estar. Escuchas el aire entrar y salir. Al principio, notas el impulso de moverte, de pensar, de hacer algo. Pero si te quedas un poco más, si no huyes, algo dentro de ti empieza a ceder. Como si una mano invisible bajara el volumen del mundo. Y de pronto, aparece una paz sencilla, sin motivo, sin nombre. Eso es el silencio del que hablan los sabios. No hay que alcanzarlo. Solo dejar de taparlo. La mente se calma cuando deja de buscar. Esa es la primera enseñanza. No necesitas convertirte en alguien distinto, ni alcanzar ningún estado especial. Solo tienes que darte permiso para detenerte. El simple acto de parar es un gesto de sabiduría. Porque mientras corres detrás de lo que crees que te falta, pasas de largo por lo que ya está contigo. La segunda enseñanza dice que el silencio no es vacío, es plenitud. Y tiene razón. En el silencio no desapareces, te encuentras. Descubres que detrás de todas tus historias, tus logros, tus miedos y tus planes, hay algo que no cambia. Algo que no se rompe cuando la vida duele. Algo que sigue ahí cuando todo lo demás se cae. Ese algo eres tú, en calma. Pero no te apresures. No hay que luchar para conseguir silencio. De hecho, cuanto más lo persigues, más ruido haces. El silencio no se conquista, se permite. Es un fruto que crece solo cuando dejas de forzarlo. Cuando no tratas de cambiar lo que sientes, ni de esconder lo que piensas. Cuando simplemente lo observas todo, sin juicio. A veces, al principio, el silencio incomoda. Parece pesado, extraño. Pero eso ocurre porque el ruido interior no quiere desaparecer. Se alimenta de tu atención. Si no lo alimentas, se apaga solo. Y cuando se apaga, empiezas a escuchar lo que siempre estuvo ahí, la vida respirando dentro de ti. Si logras quedarte un poco más en ese espacio,
comprenderás algo importante. No necesitas que el mundo se calme para estar en paz. Puedes vivir entre el tráfico, los ruidos y los problemas, y aún así mantener un silencio interior tan profundo que nada te saque de tu centro. Esa es la verdadera libertad. El silencio es un refugio, pero también un maestro. Te enseña a ver las cosas sin máscaras, a sentir sin miedo y a comprender sin palabras. Y cuando aprendes a escuchar desde ahí, todo cambia. Las conversaciones se vuelven más suaves, las decisiones más claras, y la vida, de repente, más sencilla. No hay nada que hacer, solo escuchar. Y cuando escuchas de verdad, descubres que el ruido nunca fue el enemigo. Solo era la puerta que te llevaba al silencio. Y en ese silencio, se empieza tu felicidad. Soltar lo que ya no pertenece. Hay un momento en la vida en que uno se da cuenta de que lleva demasiado peso. No se ve, pero está ahí. Son recuerdos que ya no alimentan, relaciones que se volvieron esfuerzo, sueños que dejaron de tener sentido, pensamientos que se repiten sin traer nada nuevo. Cargamos con ellos por costumbre, por miedo, por cariño, pero cada cosa que ya no nos pertenece ocupa el lugar de algo que sí podría florecer. Soltar no es perder. Es volver a respirar. Es permitir que lo que cumplió su ciclo encuentre su camino, y dejar que tú sigas el tuyo. Pero cuesta. Porque el apego se disfraza de amor, y el control de responsabilidad. Y así seguimos sujetando lo que en el fondo ya se está yendo, sin darnos cuenta de que esa resistencia nos duele más que la pérdida. El miedo a soltar nace del vacío. Creemos que, si soltamos, quedará un hueco. Pero ese hueco no es el fin, es el espacio donde puede entrar algo nuevo. Cuando lo entiendes, el miedo se transforma en gratitud. Gratitud por lo vivido, incluso si dolió. Porque nada fue en vano. Todo lo que alguna vez tocaste te enseñó a mirar más dentro de ti. Soltar no es olvidar. Es recordar sin que duela. Es poder mirar atrás y decir, ya no necesito esto para seguir siendo quien soy. Y cuando logras hacerlo, sientes una ligereza que no habías conocido. Como si el alma respirara otra vez sin peso. Hay quien intenta soltar desde la fuerza, como si pudiera arrancarse de sí mismo lo que le ata. Pero soltar no es una lucha, es un gesto suave. Es abrir la mano y dejar que las cosas caigan por sí mismas cuando llega su momento. Porque la vida, igual que el mar, sabe cuándo retirar la marea. No hay que empujarla, solo confiar. El apego no es solo hacia personas o cosas. También nos aferramos a ideas, a versiones antiguas de nosotros mismos, a la imagen de cómo deberían ser las cosas. Nos cuesta aceptar que la vida cambia, y que nosotros cambiamos con ella. Pero si no nos permitimos soltar, el cambio se convierte en sufrimiento. A veces, soltar duele más que quedarse. Pero quedarse también duele, solo que más despacio. Y cuando uno se atreve a dejar ir, ese dolor se vuelve limpio, luminoso, porque no se mezcla con el miedo. Se convierte en comprensión. En ese punto llega la primera enseñanza de este capítulo: aferrarse es una forma de miedo. Miedo a no volver a sentir, miedo a no encontrar, miedo a quedarte vacío. Pero cuando te atreves a mirar el miedo de frente, descubres que no hay nada detrás. El vacío no te devora, te abraza. Te devuelve a ti mismo. Y la segunda enseñanza se revela después, como una brisa que entra por una ventana abierta: soltar no es perder, es liberar espacio. Porque cada vez que dejas ir algo que ya no vibra contigo, creas un hueco para que entre algo que sí. Y no siempre llega de inmediato, pero llegará. La vida nunca deja un espacio vacío por mucho tiempo. Hay una belleza inmensa en aprender a soltar con amor. Mirar lo que se va y decir gracias. No por lo que fue, sino por lo que te enseñó. Y entonces, el acto de soltar deja de ser una despedida para convertirse en una celebración. A veces, soltar no significa que algo haya terminado. Significa que ya no necesitas controlarlo. Que puedes dejar que la vida haga su parte, sin tener que empujarla. Y eso, sin darte cuenta, es libertad. Cuando sueltas, no pierdes a nadie ni nada. Te recuperas a ti. Y en ese regreso, en ese aire limpio que entra después de tanto ruido, descubres que no hay pérdida posible cuando vives desde la confianza.
Porque todo lo que te pertenece de verdad, nunca se va. La aceptación que libera el alma. Hay una etapa en la vida en la que uno deja de luchar. No porque se rinda, sino porque comprende que pelear con lo que ya es, solo alarga el sufrimiento. Durante mucho tiempo, creemos que aceptar significa conformarse, bajar los brazos, dejar de intentarlo. Pero aceptar no es eso. Aceptar es mirar la realidad de frente, sin adornos ni resistencia, y decir, esto es lo que hay ahora. Y desde aquí, puedo caminar. La mente busca entenderlo todo. Clasificar, explicar, justificar. Pero hay cosas que simplemente son. Y cuanto más intentas darle sentido, más te alejas de la paz. La vida no está obligada a ser como esperas. No te debe explicaciones. Lo que sí te ofrece, siempre, es la posibilidad de aprender a fluir con ella. Cuando algo duele, lo primero que hacemos es resistirnos. Decimos, no debería ser así, esto no tendría que haber pasado, no puedo soportarlo. Pero esa resistencia es la raíz del sufrimiento. El dolor forma parte de la experiencia humana. Nadie escapa de él. Lo que hace la diferencia es cómo lo abrazas. Si observas con calma, notarás que hay un instante muy pequeño entre lo que ocurre y tu reacción. Ese instante es libertad. Si logras quedarte ahí, si no respondes desde el impulso, descubres que puedes aceptar sin resignarte. Que puedes sentir dolor sin convertirlo en castigo. Aceptar no significa que te guste lo que pasa. Significa que dejas de negarlo. Porque negar lo que es no cambia nada, solo te separa de la realidad. Y cuando te separas de la realidad, te separas de ti. La primera enseñanza de este capítulo dice, lo que resistes, persiste. Y es así. Todo lo que rechazas se queda contigo, esperando ser visto. La vida no se cansa de presentarte las mismas lecciones, una y otra vez, hasta que decides mirarlas con el corazón abierto. No se trata de rendirte ante el dolor, sino de entenderlo. El dolor, cuando lo acoges sin juicio, se transforma en comprensión. Es como el agua, si la empujas, te moja más, si la dejas pasar, fluye. Aceptar es permitir que la vida siga su curso sin oponerte, sabiendo que incluso aquello que ahora parece un obstáculo puede ser una puerta. La segunda enseñanza dice, aceptar es comprender la impermanencia. Nada en este mundo es fijo. Ni tus emociones, ni tus pensamientos, ni tus circunstancias. Todo cambia. Todo se mueve. Todo se transforma. La tristeza se convierte en calma. La pérdida se convierte en sabiduría. El vacío, con el tiempo, se convierte en espacio para algo nuevo. La impermanencia no es un castigo. Es la prueba de que la vida sigue viva. Nada permanece igual porque nada está muerto. Incluso en los momentos más difíciles, hay algo moviéndose, empujándote hacia otra forma de entender. Aceptar la impermanencia no significa que dejes de amar. Significa que amas sabiendo que todo lo que tocas es un préstamo. Y desde ese lugar, el amor se vuelve más puro. No posees a nadie. No retienes nada. Solo acompañas, agradecido, mientras dure. Piensa en las estaciones. El árbol no pelea cuando caen sus hojas. No se aferra al verano ni teme al invierno. Sabe que cada ciclo tiene su sentido. Así también nosotros deberíamos aprender a perder sin miedo, a cambiar sin resistencia, a dejar que la vida siga su curso. Aceptar es un acto de profunda humildad. Es reconocer que hay una inteligencia mayor que la tuya guiando todo. Una corriente invisible que sabe más que tus planes. Y cuando confías en ella, algo dentro se relaja. El pecho se abre, la mente se calla. Y aparece una serenidad nueva, una paz que no depende de que las cosas salgan bien, sino de saber que, de alguna manera, todo está bien. Hay momentos en los que la aceptación llega acompañada de lágrimas. Porque aceptar duele, al principio. Duele dejar de luchar contra lo que amas. Duele admitir que algo terminó, o que alguien cambió, o que tú ya no eres quien eras. Pero ese dolor es limpio. No deja rencor, no deja peso. Solo deja espacio. Aceptar también es una forma de amor.
El amor más silencioso y maduro que existe. Es decirle a la vida, te permito ser como eres, aunque no te entienda. Y en esa rendición consciente, ocurre algo mágico. Lo que antes parecía insoportable empieza a perder fuerza. Lo que dolía tanto, de pronto se vuelve llevadero. Porque ya no luchas, ya no te opones. Te mueves con la corriente, no contra ella. Y es ahí donde la aceptación se convierte en libertad. Dejas de intentar controlar lo que no puedes cambiar y comienzas a cuidar lo que sí depende de ti, tu mirada, tu actitud, tu presencia. Y entonces, sin buscarlo, llega una calma profunda. Una calma que no depende de circunstancias, sino de comprensión. A veces, aceptar es simplemente respirar y decir, esto también pasará. ¿Por qué pasa? Todo pasa. El dolor, la confusión, el miedo, el vacío. Nada se queda para siempre. Pero mientras está, puede enseñarte algo. La vida no te pide que entiendas cada cosa, solo que no cierres el corazón. Cuando aceptas, el alma se libera. Porque ya no tiene que cargar con la lucha, con la culpa, con la frustración. Solo se entrega, ligera, a lo que es. Y entonces, sin que hagas nada, sin que busques nada, aparece la paz. Aceptar no es rendirse. Es recordar que todo tiene su momento y su sentido, incluso si aún no lo ves. Y cuando lo entiendes, todo lo que parecía un obstáculo se convierte en parte del camino. En ese instante, sin esfuerzo, sin palabras, el alma respira. Y al hacerlo, se siente libre. La calma que transforma el sufrimiento. Hay un instante, justo antes de que la mente se rompa, en el que todo se detiene. El cuerpo todavía duele, los pensamientos aún gritan, pero algo en el fondo empieza a rendirse, no por debilidad, sino por cansancio. Y en ese rendirse, sin buscarlo, aparece la calma. No una calma de silencio forzado, sino una calma viva, que respira, que abraza. Toda vida humana atraviesa el dolor. Nadie escapa de él. Perdemos lo que amamos, fallamos en lo que soñamos, nos sentimos solos incluso rodeados de gente. Y cada vez que algo se rompe dentro, creemos que la vida nos castiga. Pero la vida no castiga, enseña. Y el sufrimiento, aunque duela escucharlo, no es el enemigo. Es el mensajero. El dolor llega cuando algo necesita ser visto. Una herida antigua, un miedo olvidado, una verdad que evitamos. Y mientras seguimos huyendo, el dolor nos sigue. Pero cuando paramos y lo miramos de frente, deja de perseguirnos. Ahí empieza la transformación. La primera enseñanza de este capítulo dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y entender esto cambia todo. El dolor físico, emocional o mental forma parte de la vida. Nadie puede evitarlo. Pero el sufrimiento aparece cuando resistimos lo que ya es. Cuando decimos, no debería pasarme esto. La mente se aferra a la idea de que la vida debe ser como la imaginó, y cada vez que no lo es, se rebela. Esa rebelión interna es el sufrimiento. La calma no llega cuando desaparece el dolor. Llega cuando dejas de pelear con él. Cuando aprendes a escucharlo, sin querer cambiarlo, sin querer borrarlo. El dolor que se escucha se transforma. El que se niega, se repite. Muchos buscan la paz intentando huir del sufrimiento. Pero huir solo lo prolonga. La calma no se alcanza escapando de la oscuridad, sino caminando dentro de ella con una luz pequeña pero constante. La luz de tu presencia. Imagina que sostienes una piedra en el agua. Si intentas mantenerla quieta con fuerza, el agua se agita y la piedra se escapa. Pero si sueltas, si la dejas reposar, el agua se aclara por sí sola. Así funciona la mente. Así funciona el alma. La calma no se impone, se permite. La segunda enseñanza de este capítulo dice, la serenidad nace de observar sin juzgar. Y ese es el secreto más poderoso. Mientras juzgas, no ves. Mientras etiquetas, no entiendes. Pero cuando observas lo que ocurre sin ponerle nombres, sin decidir si está bien o mal, algo se abre dentro. La calma no viene de tener respuestas, sino de dejar de necesitarlas. La mente cree que si no analiza,
pierde el control. Pero el control es solo una ilusión. Intentar controlar la vida es como querer detener el mar con las manos. No puedes. Lo único que puedes hacer es aprender a nadar. Y la calma es eso, aprender a moverte con las olas sin dejar que te arrastren. Hay días en que la calma parece imposible. Te levantas con un nudo en el pecho, con la sensación de que nada encaja. Todo parece fuera de lugar, como si el universo se hubiera olvidado de ti. Pero justo ahí, cuando más perdido te sientes, es cuando la calma puede nacer. Porque cuando ya no tienes fuerzas para luchar, la rendición se convierte en tu salvación. La rendición no es debilidad. Es valentía pura. Requiere más coraje aceptar el momento presente que intentar cambiarlo. Requiere mirar el dolor sin anestesia, sin excusas. Y decir, sí, esto también es parte de mi vida. En ese momento, algo se ablanda. La mente baja la voz. El cuerpo respira más despacio. Y una quietud te envuelve, como si la vida misma te abrazara. Ahí descubres que la calma no es algo que creas, es algo que recuerdas. Siempre ha estado ahí, bajo todas las capas de ruido. Cuando estás en calma, incluso el sufrimiento se vuelve maestro. Te enseña lo que de verdad importa. Te enseña que no todo requiere una respuesta, ni una solución inmediata. Que muchas veces, lo único que el alma necesita es que te quedes con ella, presente, en silencio. La calma no borra el dolor. Lo transforma. Lo convierte en ternura, en compasión, en comprensión. Lo que antes era herida se vuelve mirada. Lo que antes pesaba se vuelve sabiduría. Y esa transformación no se explica, se siente. Un día, sin darte cuenta, lo que antes te hacía llorar ahora te hace sonreír con serenidad. Porque entiendes. Porque sabes que todo tuvo su sentido. Y que la calma que ahora habita en ti nació precisamente de aquel dolor que creías imposible de soportar. La vida no quiere verte fuerte, quiere verte presente. No te pide que no sufras, te pide que no huyas. Y cuando te quedas, cuando respiras en medio del caos, descubres que dentro del dolor también hay belleza. Una belleza profunda, cruda, que te une con todo lo que existe. El sufrimiento separa. La calma une. Y cuando aprendes a mirar el dolor desde la calma, ya no lo ves como un castigo, sino como un puente. Un puente que te lleva del miedo al amor, de la resistencia a la comprensión. Nada externo puede darte esa paz. Solo nace cuando aprendes a abrazarte incluso en tus peores días. Cuando puedes decirte, no pasa nada si hoy no entiendo nada. Estoy aquí, y eso basta. Entonces, el sufrimiento pierde su poder. Ya no te controla. Y tú descubres que la calma no está al final del camino. La calma es el camino. La compasión como camino hacia la paz. Hay una forma de mirar el mundo que lo cambia todo. Una forma de mirar que no juzga, que no compara, que no exige. Una mirada que comprende. Esa mirada se llama compasión. Durante mucho tiempo confundimos la compasión con la lástima. Pensamos que ser compasivos es sentir pena por el otro, o cargar con su peso. Pero no es así. La compasión no te coloca por encima de nadie. Te pone al lado. No te hace sufrir por el dolor ajeno, te hace acompañarlo con presencia. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de exigir perfección a los demás y también a ti. Cuando entiendes que todos, incluso aquellos que te hicieron daño, están intentando hacer lo mejor que pueden con lo que tienen, con su historia, con sus miedos, con sus heridas. Nadie escapa de sus sombras. Nadie está completo. Y en esa imperfección compartida, nos encontramos de verdad. La primera enseñanza de este capítulo dice, nadie sana desde el rechazo. Y eso lo cambia todo. Porque mientras te niegas a aceptar una parte de ti, esa parte sigue gritando. Mientras rechazas tus errores, tus debilidades, tus momentos oscuros, ellos crecen. Pero cuando los miras con ternura, cuando les dices, también te acepto, también te abrazo, comienzan a disolverse. Así ocurre también con los demás. Si solo vemos las heridas de otra persona como amenazas, jamás conectamos. Pero si las vemos con comprensión,
sin justificar, sin condenar, se abre un espacio de paz entre tú y el mundo. Porque la compasión no borra la justicia, ni te obliga a callar, ni a permitir lo que duele. Solo te enseña a mirar sin odio. Comprender no significa justificar. Perdonar no significa olvidar. Significa liberar tu corazón de la prisión del rencor. Porque mientras odias, mientras te aferras a la herida, sigues atado a aquello que te dañó. La compasión corta ese hilo. Te devuelve tu energía, tu calma, tu poder. Cuando aprendes a mirarte con compasión, todo cambia. Empiezas a hablarte de otra manera. Dejas de exigirte tanto, de compararte, de sabotearte. Te das cuenta de que siempre has hecho lo que has podido. Y que castigarte no te hace crecer, te encierra. La segunda enseñanza dice, la bondad hacia uno mismo es el principio del despertar. Porque no puedes amar de verdad a nadie si no sabes amarte con paciencia. No puedes perdonar a otro si no te has perdonado antes. Y no puedes comprender el mundo si vives en guerra contigo. Hay una ternura silenciosa que nace cuando dejas de luchar contigo. No necesitas ser perfecto para merecer paz. Solo necesitas ser honesto, estar presente y permitirte sentir. Eso basta. Ser compasivo no es debilidad. Es la fuerza más grande que puede tener un ser humano. Requiere coraje mirar el dolor ajeno sin endurecerte. Requiere coraje no devolver el golpe. La compasión no es una emoción, es una elección. Una decisión consciente de no añadir más dolor al mundo. Cuando practicas la compasión, algo se suaviza dentro. La mirada se vuelve más lenta, el corazón más abierto, las palabras más cuidadosas. Empiezas a notar la belleza en lo simple, la fragilidad en lo que antes despreciabas, la humanidad en quien antes juzgabas. Y descubres que la paz no está en tener razón, sino en comprender. La compasión no solo se da hacia afuera. También se da hacia adentro, hacia tus errores, tus cansancios, tus cicatrices. Porque cada vez que te tratas con dureza, vuelves a cerrarte. Y cada vez que te hablas con amabilidad, floreces un poco más. Piensa en un niño pequeño que llora. No lo haces callar gritándole, sino abrazándolo. Así deberíamos tratarnos a nosotros mismos cada vez que algo duele. Con un abrazo interior. Con paciencia. Con amor. Cuando aprendes a vivir así, la paz llega sin esfuerzo. Porque la compasión disuelve la división entre tú y los demás. Ya no hay enemigos, solo seres que sufren, igual que tú. Y desde ahí, no necesitas ganar, ni demostrar, ni tener siempre razón. Solo estar. La compasión no cambia las circunstancias, pero cambia tu forma de estar en ellas. Y eso lo transforma todo. Dejas de querer que la vida sea fácil y empiezas a desear que sea consciente. Porque cuando hay conciencia, incluso el dolor se vuelve sagrado. La verdadera compasión no mira desde arriba. Se arrodilla a la altura del otro y dice, te entiendo, yo también he estado ahí. Y esa simple frase, esa comprensión sin palabras, tiene el poder de sanar lo que ninguna explicación logra. Al final, compasión es otra palabra para amor. Un amor sin posesión, sin condiciones, sin miedo. Un amor que no se agota porque no busca nada a cambio. Y cuando ese amor empieza a vivir en ti, descubres algo inmenso. Que la paz que buscabas fuera, solo podía nacer aquí, en tu forma de mirar. Y cuando miras así, nada sobra. Nada falta. Todo encuentra su lugar. La felicidad que nace del silencio. Hay un momento en el camino en el que uno se da cuenta de que ya no necesita nada para estar bien. No porque lo tenga todo, sino porque ha aprendido a descansar dentro. La felicidad que nace del silencio no es euforia, ni suerte, ni logro. Es una quietud profunda que te envuelve cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Durante años, creímos que la felicidad era un lugar al que llegar. Una meta, una persona, una conquista. Nos dijeron que estaban los éxitos, en los aplausos, en las metas cumplidas. Y corrimos tras ella, una y otra vez, sin darnos cuenta de que cuanto más la perseguíamos, más se alejaba. Porque la felicidad no se encuentra en lo que cambia. No se sostiene en lo que puede perderse.
La felicidad verdadera no depende del mundo, depende de la forma en que lo miras. Hay días en los que todo parece igual, el mismo trabajo, las mismas rutinas, las mismas conversaciones. Y aún así, algo cambia. De pronto, sientes gratitud sin motivo. Sientes belleza en lo simple. Te das cuenta de que estás vivo, de que respiras, de que el sol vuelve a salir. Y entiendes que la felicidad no es algo que llega, sino algo que se despierta. El silencio es el terreno donde nace esa felicidad. No el silencio forzado de quien se aísla del mundo, sino el silencio interior de quien ha dejado de discutir con la vida. Ese silencio tiene un sonido propio. Es el sonido de tu alma en paz. La primera enseñanza de este último capítulo dice, la verdadera alegría no depende de nada externo. Y eso significa que incluso en medio del caos puedes sentir calma. Incluso en la pérdida puedes sentir amor. Incluso en la oscuridad puedes sentir luz. Cuando entiendes esto, ya nada puede quitarte lo esencial. Puedes llorar y seguir en paz. Puedes equivocarte y seguir en paz. Puedes no tener lo que esperabas, y aún así sentir gratitud. Porque tu bienestar ya no depende del resultado, sino de tu presencia. Durante toda la vida te enseñaron a buscar fuera. A acumular, a conseguir, a lograr. Pero nadie te enseñó a quedarte contigo. Y sin embargo, es ahí donde empieza todo. Cuando te sientas en silencio y te escuchas sin juicio, sin prisa, sin exigencias, la felicidad empieza a brotar sola. No porque ocurra algo, sino porque dejas de impedir que ocurra. La segunda enseñanza de este capítulo dice, la paz no se busca, se recuerda. Y es la más profunda de todas. Porque no hay nada que alcanzar. No tienes que convertirte en nadie nuevo, ni conseguir ningún estado especial. Solo recordar lo que siempre fuiste antes de todo el ruido, calma, conciencia, presencia. Cada vez que respiras con atención, recuerdas. Cada vez que te detienes y observas sin correr, recuerdas. Cada vez que miras al mundo sin exigirle que te haga feliz, recuerdas. Y ese recordar no es mental, es algo más hondo. Es el alma reconociéndose a sí misma. El silencio es un espejo. En él ves tu rostro sin máscaras, tu historia sin culpa, tu vida sin interpretaciones. Te ves completo, tal como eres. Y en ese instante, descubres que no hay nada roto, nada que falte, nada que reparar. Solo un presente perfecto que respira dentro de ti. La felicidad del silencio no se puede explicar. Se siente en el pecho, en el cuerpo, en la mirada. Se manifiesta en gestos simples, en la forma en que escuchas, en la manera en que caminas, en la paciencia con la que respondes. No grita, no presume, no necesita testigos. Es una alegría silenciosa, pero indestructible. Cuando llegas a ese punto, empiezas a comprender a los sabios. Empiezas a entender por qué sonríen sin motivo, por qué caminan despacio, por qué parecen siempre en paz. No es que no les duela nada. Es que ya no necesitan que nada sea distinto para estar bien. Han aprendido a confiar en la vida, incluso cuando no entienden su forma. Hay una calma especial que llega cuando dejas de necesitar respuestas. Cuando puedes mirar el misterio sin miedo, el futuro sin ansiedad, el pasado sin arrepentimiento. Esa calma se parece mucho a la felicidad. Porque felicidad y paz, al final, son la misma cosa. Nada externo puede darte eso. Y sin embargo, todo puede recordártelo. El sonido de la lluvia. El olor del café. Una mirada sincera. Un amanecer que no esperabas. Todo lo cotidiano se vuelve sagrado cuando estás presente. El silencio te enseña que no necesitas hacer ruido para existir. Que no tienes que demostrar nada para merecer amor. Que no necesitas que el mundo te entienda para sentirte completo. Solo tienes que estar. Cuando estás en silencio, la vida te habla sin palabras. Te muestra que todo lo que llega, llega para enseñarte algo. Y todo lo que se va cuando ya ha cumplido su papel. Nada es casual. Nada está fuera de lugar. En ese silencio profundo, el corazón se vuelve sabio. Empiezas a ver el sentido en lo que antes parecía injusto. Empiezas a agradecer lo que antes te dolía. Y descubres que, en el fondo,
Siempre estuviste acompañado. Porque la vida nunca te abandonó. Fuiste tú quien, con tanto ruido, dejó de oírla. Ahora todo se aquieta. Ya no hay lucha. Ya no hay búsqueda. Solo un silencio vivo, lleno, luminoso. El silencio que no asusta, sino que sostiene. El silencio donde todo tiene sentido. Y desde ese lugar, la felicidad se vuelve simple. Tan simple que asusta al principio. Porque ya no necesitas nada más. Solo estar, solo respirar, solo vivir. Esa es la felicidad que nace del silencio. No la que depende de un final perfecto, sino la que brota en medio de lo imperfecto. No la que necesita ruido, sino la que se encuentra cuando todo calla. Una felicidad que no se persigue. Se recuerda. Y cuando recuerdas todo lo que eras, todo lo que buscabas, todo lo que soñabas, vuelve a ti en forma de calma. Entonces, lo entiendes. No era el mundo el que tenía que cambiar. Eras tú quien tenía que escuchar. Y el silencio te susurra que ya estás en casa. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con el corazón. Si este viaje te ha acompañado, comparte este vídeo con alguien que necesite un poco de paz. Y si algo dentro de ti se ha calmado, escribe en los comentarios. El silencio me devuelve la paz.